Hello, hello everybody. How are you today? ¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a aprender algunos temitas que son cortitos pero que se relacionan entre sí. Vamos a aprender sustantivos contables e incontables, there is, there are, a and some, any, how much and how many. Vamos a empezar con los sustantivos contables e incontables. En inglés hay cosas que podemos contar y hay otras que no se pueden contar. Por ejemplo, la lapicera la puedo contar, un libro lo puedo contar, un, dos, tres, ¿ok? Look at this, a sandwich, apple, orange, cookies, galletitas, tomatoes, all right, candies, caramelos, los puedo contar. Pero hay otras cosas que en inglés no se pueden contar. ¿Sí? Por ejemplo, el pan. El pan, si yo lo tomo como masa, no lo puedo contar el pan, ¿sí? Pero si yo corto un pedacito de pan y te digo, toma un pedacito de pan, take one loaf of bread, se vuelve contable. Pero el pan en sí es algo incontable, uncountable, porque no lo podemos contar. Lo mismo que las bebidas. Orange juice, coffee. Can you see here? Look at this. Look at this and pay attention here. Orange juice, coffee, all right? Milk, water. Where is water? Here, water, soup, tea. Todos los líquidos no los podemos contar. Al igual que otros productos. Por ejemplo, por ejemplo, el azúcar. El azúcar no la puedo contar. Sugar, flour, la harina no se puede contar. ¿Ok? Pasta, cheese, butter, manteca, queso, pasta. La carne, meat, no se puede contar la carne, al igual que fish, el pescado tampoco. Salt, la sal. Son todas cosas que en inglés no podemos contar, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a comenzar aquí con there is y there are. Ambos significan hay. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que there is lo voy a usar para decir que hay una sola cosa. Tenemos dos posibilidades de usarla. Una es cuando hay una sola cosa. Y la otra es cuando yo tengo un uncountable noun, es decir, un sustantivo incontable. ¿Sí? Y les voy a dar un ejemplo de este sustantivo incontable aquí al costado. There is some butter in the fridge. Hay algo de manteca en la heladera. ¿Sí? Hay algo de manteca en la heladera. ¿Sí? Acá tienen la oración. There is a pen on the desk. Hay una lapicera sobre el escritorio. Una. There is a book. Hay un libro. Son cosas que puedo contar. Pero si quiero decir, hay algo de leche, there is some milk. ¿Qué pasa cuando quiero hacer el interrogative? ¿Ok? Interrogative. Recuerden que este primero para decir que hay es affirmative. Pero si yo quiero hacer el interrogative, el interrogativo, voy a invertir el there is. Is there a pen on the desk? Is there en lugar de there is. Is there. Y el negativo, there isn't a pen on the desk. There isn't. No hay. No hay. Lo mismo pasa si yo quiero usar
el there are. En afirmativo, voy a usar there are 3 books in my bag. Oh, look at this, here. Tengo 4 marcadores. ¿Es más de uno? Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿There is or there are? Voy a usar there are, porque tengo 4, es más de uno. ¿Sí? In the interrogative form, again, lo damos vuelta. Entonces me va a quedar, are there 3 books in my bag? Y en el negative, there aren't 3 books in my bag. No hay 3 libros en mi mochila. ¿Sí? De esta manera hacemos el afirmativo, el interrogativo y el negativo, tanto con there is como con there are. Pero, les voy a mostrar acá qué pasa cuando yo quiero hacer la pregunta o el negativo de esto. Miren, there is some butter in the fridge. No, vamos a pasar primero a lo que sigue. Vamos a pasar a lo que sigue. Si hay algo que no entendieron, rebobinan un poquito y lo vuelven a escuchar, ¿sí? Cuando yo quiero decir hay una o hay algo, hay palabritas que tenemos que saber. Por ejemplo, estas que yo tengo acá, se las voy a marcar para que las puedan ver, estas que están acá en rojo. A, an, some or any. Cuando yo digo a o an, significa un o una. Entonces, si yo quiero decir hay un gato, voy a decir there is a cat. There is a dog. There is a marker. ¿Sí? Los dos, tanto el a como el an, significan un o una. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que a lo voy a usar cuando la palabra que sigue comienza con una consonante. A, marker, marker, marker. ¿Con qué empieza? Con M la palabra que sigue. Entonces yo voy a usar a. Miren acá. Look at this. A cat. A dog. ¿Con qué empieza la palabra que sigue? Se los voy a ampliar un poquito para que lo vean mejor. Con C, con D, con consonantes. Pero ¿cuándo voy a usar an? An lo voy a usar cuando la palabra que sigue empieza con una vocal. Entonces, si yo quiero decir hay una manzana, there is an apple. An. ¿Por qué an? Porque apple empieza con la letra A y es una vocal. Entonces voy a usar an. Si quiero decir hay una naranja, there is an orange. Otra vez, orange empieza, por ejemplo, con vocal, con O. Entonces no voy a poder usar a. Voy a tener que usar an. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben que el a y el an se usan siempre que yo pueda contar algo. Que yo pueda decir un celular, un marcador, un libro, una cartuchera. Pero hay otras 2 palabritas que son some y any que las vamos a usar cuando tengo plural o cuando tengo incontables. Entonces, si yo quiero decir hay algunos marcadores, there are some markers. There are some markers. Y si quiero decir, como dije antes, hay algo de manteca, there is some butter. ¿Ok? Significa algunos, some. Y solamente se va a usar en afirmativo. Any, en una pregunta, significa algún. Pero en un negativo significa ningún. Por ejemplo,
There are some posters in my bedroom. Hay algunos pósters en mi habitación. Uso some acá porque tengo un sustantivo contable que es plural, no es singular, no es uno, son pósters. Para hacer la pregunta, are there? Y no puedo usar some, porque some se usa solamente para afirmativo. Entonces, are there any posters in my bedroom? Hay algunos pósters en mi habitación. There aren't any posters in my bedroom. No hay ningún póster en mi habitación. ¿Sí? Negativo. Entonces, el some lo uso para afirmativo, any para interrogativo y negativo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo les quiero preguntar? ¿Cuántas lapiceras tenés? ¿O cuántos marcadores tenés? Para hacer esa pregunta, ¿cuánto? Yo voy a usar how much o how many. ¿Sí? How much o how many. Los dos significan cuánto. Los dos significan cuánto. Pero cuidado porque acá hay un error, ¿sí? Que me acabo de dar cuenta y lo vamos a corregir. How much se va a utilizar para uncountable nouns, no para sustantivos contables, para incontables. Para incontables voy a usar el how much. Para los que no puedo contar, ¿sí? Y el how many lo voy a usar para sustantivos contables. Estaba al revés acá, ¿sí? Repito de vuelta. How much y how many, los dos significan cuánto. How much lo voy a usar para cosas que no puedo contar. Y how many para cosas que sí puedo contar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, how much para uncountables. Tengan en cuenta esto, uncountables, no puedo contar. Countable, la puedo contar. Por ejemplo, how many computers are there? ¿Cuántas computadoras hay? There are 10 computers. ¿Cuántas computadoras hay? There are, hay 10 computers. Hay 10 computadoras. ¿Qué pasó aquí? Computadoras, ¿lo puedo contar? Sí, por supuesto. Entonces, la pregunta que yo voy a hacer, como la computadora se puede contar, para preguntar cuántos voy a usar how many. Pero si quiero preguntar cuánta manteca hay, la manteca se acuerdan que era incontable, que no se podía contar. No voy a usar how much y no voy a usar how many y voy a usar how much. How much butter is there? ¿Cuánta manteca hay? Uso how much porque no puedo contarlo, ¿sí? There is some butter. Hay algo de manteca. Repito de vuelta. Voy a ir desde acá para arriba. Pero en principio, hay cosas que en inglés podemos contar y otras que no, ¿sí? Para preguntar cuánto, yo voy a usar how much y how many. How much cuando quiero preguntar de algo que no se puede contar. ¿Cuánta harina? How much flour? ¿Cuánta agua? How much water? ¿Cuánta leche? How much milk? Y el how many para cosas que sí puedo contar. How many books? ¿Ok? ¿Cuántos libros tenés? How many pencil cases? ¿Cuántas cartucheras? ¿Ok? How many computers are there? There are 10 computers. ¿Ok? Usamos para responder siempre there is y there are. El there is lo voy a usar y el there are para significar hay. There is cuando hay uno solo
o con cosas incontables. De arar cuando hay más de uno y es plural. Vuelvan y vuelvan y vuelvan a verlo las veces que sean necesarios para poder entender este tema. ¿Sí? ¿Ok? Espero que les haya servido, que les haya sido útil y que haya aclarado algunas dudas que teníamos en nuestra cabecita. Les mando un beso gigante. Bye bye and see you next time. Bye 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 bye. See you.